Me envían las preguntas acá ya. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Perspectivas desde el fanpage de Pacífico Business School. Hoy vamos a conversar sobre cómo gestionar nuestra marca personal de una manera exitosa. Para conversar sobre este tema me encuentro hoy día con Alex Salas. Él es docente de Pacífico Business School y también docente de nuestro Corporate MBA. Muy buenos días, Alex. Hola, Zaida. Muchas gracias por la invitación. Antes de empezar con los consejos sobre cómo gestionar marca personal, quería pedirte que nos expliques a qué nos referimos cuando hablamos de marca personal. Ya. Primero, respecto a marca personal, acá tenemos un problema de traducción, ¿ok? Marca personal es la traducción más usual de personal branding, ¿ok? En donde el concepto de branding es más un verbo que un sustantivo, ¿ok? Por lo tanto, marca personal es más una actividad que algo que una chapita que te ponen y que te permite distinguirte solamente porque tienes la chapita, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es lo que es un esfuerzo continuo, permanente, sistemático, por ir de alguna manera asociando a tu imagen ciertas acciones y características que son las que te permiten ser preferido entre los demás dentro de un sector, dentro de un mercado que te interesa, en el cual te interesa participar o posicionarte. ¿Cómo identificar esta marca personal que, bueno, ahora que nos lo explicas, no es tanto como un sello, sino son una serie de actividades y acciones que nos definen? Bueno, primero hay varias cosas que tienen que conjugarse. Evidentemente tienes que ver en qué eres muy bueno, ¿no? Qué es lo que amas hacer, ¿no? Puede ser muy bueno, pero es algo que no te interesa hacer mucho. Efectivamente, si por eso te van a pagar aquello que tú esperas, ¿no? Y finalmente, si eso tiene algún sentido, ¿no? Eso es lo que en muchos casos, de hecho, circula en Facebook este famoso concepto de Ikigai, que combina estos 4 elementos, ¿no? Y después es ver efectivamente cómo es el estándar del mercado y qué es lo que necesita de ti, ¿no? Y sobre eso vas identificando ciertas características diferenciadoras. Es como una pequeña empresita en la cual tú tienes que construir tu ADN propio, ¿no? Que te diga, este puede ser de repente un administrador más, puede ser un MBA más, pero tiene ciertas características distintivas que lo hacen idóneo para ocupar ciertos puestos o roles en un sector determinado, ¿no? Depende mucho también de hacia dónde quieres ir, ¿okay? Cuando nosotros arrancamos los cursos, en general nos pasamos conversando y preguntando qué es lo que quieren hacer dentro de 10 años, por qué están haciendo la maestría, ¿no? Y si bien hay sentimientos, intereses, intenciones, no hay una visión clara de las personas de cómo quieren verse en 10 años. Eso es lo primero que hay que ver. Tiene que ser, por supuesto, una visión viable. Aunque Perú tiene muchísimas posibilidades para todos, pero tiene que ser una visión viable. Y sobre eso uno va identificando cuáles son las características distintivas que yo quiero alcanzar, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos por ADN, que son además capacidades, ¿no? Por ejemplo, capacidad analítica, facilidad para la negociación, ¿no? Si es que yo quiero ser un líder sectorial, visión de sistema para poder articular los diferentes actores dentro de un sector, pero también están las capacidades personales, porque si bien trabajamos con el concepto de marca personal, no somos cosas, somos personas. Y al ser personas también tenemos que resaltar nuestras características individuales. Justo, creativo, obsesionado con la excelencia, simpático, qué sé yo, son características que también tienen que complementar las capacidades, ¿no? Por algo somos personas y no somos robots, ¿no? Y eso es algo que el mercado también busca ver en las personas, autenticidad, pero una autenticidad muy consistente con las capacidades y lo que ofrece esta persona en su mercado, ¿no? Quería recordarles a las personas que nos están viendo en este Facebook Live de que no se olviden de enviar sus dudas y preguntas a través de los comentarios, que vamos a ir respondiéndolas poco a poco. Según lo que mencionas, dices que es una combinación de identificar lo que te apasiona y saber a dónde quieres ir y también lo que necesita el mercado, ¿no? Si pudiéramos dividirlo en pasos para armar esta marca personal, ¿cuál sería el paso número 1? A ver, primero, identificar en un párrafo muy corto cómo quieres verte en 10 años, ¿no? Primero, quiero ser reconocido como, por decirte, un líder especialista en, no sé, pues, en
en gestión de procesos informáticos, ¿no? Debido, pones abajo por qué capacidades van a sustentar esa imagen, ¿no? O sea, no puedo solamente volar y escribir lo que yo desearía. De hecho, el ejercicio que hacemos nosotros en los cursos es como armar un plan estratégico personal, ¿no? Que empieza con una visión y se va aterrizando en características, competencias medulares, ¿no? Objetivos, y de hecho llegamos a trabajar un tema que es bien distintivo, al menos en nuestros cursos, que es el famoso modus operandi. ¿Ya? ¿Qué es el modus operandi? Básicamente es, ok, tú diseñas todo y tienes claro a dónde quieres llegar, qué cosas tienes que lograr y cómo lo implementamos, cómo hacemos en el día a día para ir avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes a alguien que quiere posicionarse como un gran consultor, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Hace grandes consultorías, las documenta, probablemente va a un espacio docente en el cual comparte esas experiencias. En el compartir de esas experiencias conoce nuevos contactos que eventualmente se van volviendo clientes potenciales, ¿no? Y esos clientes potenciales generan nuevos casos, ¿no? Ese es el modus operandi, es un círculo virtuoso en el cual si tú lo repites 20 o 25 veces, no hay otra posibilidad más que de que te vaya bien, ¿okay? Entonces, eso es, por ejemplo, algo que enseñamos. Si alguien quiere ser más especialista, trabajamos modus operandi, que efectivamente la repetición de estas actividades implica en que la persona se va a posicionar en el mercado como especialista, ¿no? Si queremos, trabajamos también con la Escuela de Gestión Pública, esto se va, si quieren ser un líder político o un líder dentro de un sector, en un ministerio, algo por decirlo, también trabajamos cuál tiene que ser ese modus operandi, ¿no? Por supuesto, modus operandi tiene que ser un modus operandi ético, proactivo, ¿no? Evidentemente prosocial y que le sume a todos los actores, ¿no? No es el modus operandi que vemos lamentablemente en las noticias que escriben más el operar de unas bandas delictuales o cosas así, ¿no? A ese modus operandi no me refiero. Entonces redactamos este párrafo de cómo nos vemos en 10 años, teniendo en cuenta las capacidades que tenemos. Ahora, esto también tiene que ver con qué tanto te conoces, ¿no? No sé si te ha pasado de que alguien redacte y esto esté muy alejado, o sea, lo que desea, y eso esté muy alejado realmente de las capacidades con las que cuenta ahora. Así es, has dado en el clavo, porque justamente una vez que queremos posicionarnos, tenemos que ver qué tenemos en términos reales dentro, ¿no? Buena parte de los programas de desarrollo de marca personal implican mucho autoconocimiento. De hecho, nosotros aplicamos pruebas de personalidad y pruebas de inteligencia emocional, en la cual podemos ver dónde están algunas de nuestras brechas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona que efectivamente no tengo mucha afinidad con los vínculos, es decir, puedo vincularme bien, pero no es algo que actitudinalmente me interese, probablemente no voy a tener mucho éxito si me quiero posicionar como un negociador, una persona que es capaz de establecer acuerdos, ¿no? O que quiere establecer relaciones de largo plazo. Entonces, muchas veces los alumnos nos dicen, yo quiero llegar a ser un líder sectorial, ¿no? Por ejemplo. Pero tienen bajo ciertos elementos de inteligencia emocional como la conciencia social, como tienen, por ejemplo, baja lectura emocional, entonces no pueden leer las situaciones entre líneas, ¿no? Y eso ayuda mucho para decir, bueno, no te vamos a decir que no vas a poder llegar, pero si quieres llegar, estas brechas tienen que ser los temas número 1 y número 2 que tienes que nivelar, ¿no? Entonces ahí con cada alumno vamos viendo, ¿no? Nivela esto, bueno, tienes que llevar a lo mejor una actividad complementaria de oratoria, tienes que empezar a tener ciertos hábitos, tienes que empezar a aplicar más la intención colaborativa entre tus compañeros de trabajo, ¿no? E ir desarrollando esas capacidades, porque sin esas capacidades no se puede sostener la marca personal, ¿no? Que uno quiere posicionar. Ahora, hace un rato mencionabas de que una vez que redactas esto, te das cuenta hacia dónde quieres estar. Actualmente, ¿qué se recomienda más? ¿Ser un especialista muy específico en temas muy específicos o ser alguien que abarque más temas? Ambas son válidas. De hecho, la economía y el mercado tiene espacio para todos, en realidad. No solamente en el sector nacional, sino también en el sector regional. Uno puede tener un posicionamiento interesante, una marca personal bien reconocida. Depende mucho de lo que haya. Las posibilidades son básicamente las mismas, ¿no? Efectivamente hay personas que están más orientadas al mundo de la especialización, donde ellos valoran mucho el ser aquellas personas que conocen más, mientras que en otros casos hay personas que valoran más el tema de liderar,
de asumir más responsabilidades de liderazgo y de conducción de personas, procesos y estrategias, ¿no? Entonces, depende mucho del perfil de personalidad, pero en ambos casos las habilidades blandas son importantes, ¿no? O sea, muchas veces hay personas que de repente tienen las habilidades sustanciales, más que habilidades blandas, tienen las habilidades sustanciales muy en proceso de desarrollo, y se van por el lado de especialistas porque no quieren hacer esa tarea, ¿no? Pero aún cuando eres especialista necesitas capacidad comunicacional, necesitas lectura de emociones igual, necesitas manejar escenarios políticos también, ya sea estés en el sector privado o estés en el sector público, ¿no? Entonces nadie se escapa del autoconocimiento y de una agenda de trabajo para cubrir esas pequeñas brechas. Has mencionado dos conceptos, habilidades sustanciales y habilidades blandas. Habilidades blandas las hemos escuchado bastante, pero igual ¿podrías explicarnos un poco sobre estos conceptos? Para mí personalmente se refiere a lo mismo, solo que a mí como especialista en el tema no me gusta llamar las habilidades blandas, porque suena a segundo nivel. Habilidades sustanciales son aquellas cosas que le dan sustancia a algo, que le dan cuerpo a algo, ¿no? Y a nivel de gerencia, son las habilidades sustanciales las que hacen que un gerente sea gerente y que pueda mantener su condición de gerente a lo largo del tiempo, ¿no? Justamente en inteligencia emocional se comenta mucho, ¿no? A las personas las eligen como gerentes por sus capacidades técnicas y luego las sacan porque no tienen inteligencia emocional, ¿no? Esa es una evidencia clara de que las habilidades no son blandas sino son sustanciales, ¿no? Cuando no las tienes se nota, ¿no? Y peor aún, cuando dices que las tienes en tu declaración de marca personal y no las tienes, es un mensaje más disonante y efectivamente el mercado te otorga menor credibilidad. Continuemos con los pasos porque los hemos como un poco enumerado, explicado, ¿no? Redacto el párrafo, identifico las brechas que hay. ¿Qué sigue después de eso? Sí. A ver, primero tengo la definición de mi posición que tiene ciertas características, ¿no? Luego, en esas características empiezo a analizar mis brechas, ¿no? En una escala del 1 al 5, por ejemplo, tengo 3. ¿Por qué tengo 3 y por qué no tengo 5? Esas son las dos preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? ¿Y qué voy a hacer al respecto, ¿no? Por ejemplo, muchos me dicen, yo tengo capacidad de negociación porque puedo negociar he negociado muchas veces con pares y todo. Yo les pregunto, ok, pero ¿has negociado en escenarios de múltiples actores? O sea, en donde hay 6 personas negociando a la vez, ¿o solo has negociado bidireccionalmente? No, solo lo primero. Entonces no puedes ponerte 5, tienes que estar en 3 porque te falta vivir todavía esa experiencia, ¿no? Ese tipo de brechas son las que vamos viendo tanto a nivel de capacidades como a nivel de características de personalidad. Y luego de eso empezamos ya esa persona tiene una agenda clara de lo que tiene que desarrollar. Y posteriormente se trabaja acerca de las oportunidades, ¿ok? De hecho, probablemente tú y yo estamos acá sentados y el que estemos acá sentados no es producto de un plan maestro y minucioso que hace 20 años, digamos, dijo que íbamos a estar acá. Nosotros tenemos que abordar ciertas circunstancias, vamos tomando elecciones. Por lo tanto, no podemos hacer una programación lineal de nuestro plan de desarrollo, nuestro plan de marca personal. Pero sí podemos saber qué oportunidades debemos aprovechar sí o sí. O sea, no sabemos cuándo van a llegar ni de qué manera, pero cuando se den tenemos que estar absolutamente preparados para poder aprovechar esas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad de integrar un directorio, ¿no? Aunque sea un directorio de una empresa mediana, pequeña, la oportunidad de publicar, de hacer una publicación que sea difundida a nivel regional. Hay que ponerlas en el mapa futuro, ¿no? Sin especificar cuándo, en qué día, qué hora, pero sí sabiendo que el día en que llegue eso yo tengo que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces eso ayuda a saber un poco hacia qué dirección ir y qué opciones en el camino tomas y no tomas, porque uno es consecuencia de las opciones que tomas, pero sobre todo de las opciones que no tomas, ¿no? Entonces ese es como un paso siguiente. Luego viene el modus operandi, que es justamente cómo hacemos que esto se ponga en práctica. El modus operandi es donde siempre las personas se complican más, porque efectivamente... ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Y son actividades secuenciadas, ¿no? La idea es, lo haces, lo repites 20 veces y eso debería de traerte pues, un impulso fuerte en tu línea de desarrollo, ¿no? Y luego evaluamos otro tema que es bien importante, que como te comentaba eran los riesgos, ¿no?
yo estoy en ese momento en el año 1 y en el año 10 quiero llegar a tener ser reconocido de esta manera, y en el camino hay muchos dilemas, hay muchos riesgos que pueden ocurrir. La salud, ¿no? Trabajas mucho y resulta que empiezas a enfermarte, a deteriorarte y ya no rindes, entonces tienes que tomar acciones de previsión, ¿no? Hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Si eres una persona muy estresada, ¿no? Y todo te estresa, entonces tienes que tomar ahí previsiones y hacer probablemente meditación, tomar las cosas tener un mayor orden en el manejo de los tiempos, etcétera. En el caso de riesgos externos puede ser que la economía se derrumbe y por lo tanto el mercado laboral se achique, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades pueden haber? Que hay un despido intempestivo en mi trabajo porque ocupo pues un puesto generalmente de alto riesgo, de alta rotación, y por lo tanto qué actividad puedo hacer en el intermedio, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Y lo otro que es interesante es que el tema de marca personal no es algo que tú lo creas a los 20 años y ya lo resolviste a los 30. Tienes que andarte reinventando en cada momento. O sea, el domingo estábamos con personas que tenían 50, 60 años que aparentemente han llegado ya a la cúspide de sus organizaciones y aún así tienen intereses de seguirse posicionando, ¿no? Ya como líderes sectoriales, como independientes, como innovadores, ¿no? Y siempre hay espacio, no hay edad para estos aspectos de marca personal, ni tampoco hay dependencia laboral, ¿no? O sea, no es que si eres independiente o no eres independiente, uno necesita más de gestionar su marca personal respecto al otro, ¿no? Eso es igual para todos, al menos en mi experiencia es lo que he podido observar. Además tiene sentido que sea igual para todos porque esto de la marca personal finalmente va muy ligado a lo que son tus objetivos personales y de vida, ¿no? Así es, así es. Justamente ese es un elemento muy bueno que mencionas porque muchas veces uno piensa más el yo profesional, pero el yo es uno solo, ¿no? Por eso trabajamos mucho primero esto del Ikigai, para que las personas puedan definir efectivamente yo cuál es el equilibrio vida-trabajo que quiero dar, ¿no? Hay personas que están dispuestas a trabajar el 100% de su vida y no tener vida personal, que es una opción, una decisión que definitivamente la mayoría no comparte. Otras personas necesitan ese balance vida-trabajo, ¿no? Y tienen que estructurarse y resolver y armar un posicionamiento que converse con eso, ¿no? Porque cuando no hay consistencia, empiezas a tener problemas en la casa por los temas de trabajo y empiezas a tener problemas en el trabajo por los temas de la casa, ¿no? Y eso... ¿Puedes explicarnos un poco sobre lo que dicta el Ikigai para los que no conocemos mucho el término? Claro, el Ikigai es básicamente la conjunción de 4 preguntas que te hacen, ¿no? ¿En qué eres bueno? ¿Qué cosa eres bueno haciendo? ¿Qué es por lo que te pagan? ¿No? Muchas veces te pagan por aquello en lo que eres bueno haciendo. Otras veces eres bueno, pero te pagan por otra cosa, ¿no? El tercer tema es ¿qué es lo que amas hacer? O sea, tú puedes ser bueno haciendo, te pueden pagar por otro tema, pero no es lo que amas, no es lo que te mueve, no es por lo que te despiertas día a día, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que el mundo necesita? Cuando tú conjugas esas 4 cosas, encuentras como un estado de equilibrio en donde sientes que cumples con todo, ¿no? Con tus habilidades, con tus necesidades económicas, con tus necesidades motivacionales más internas y por supuesto con lo que necesita la sociedad, ¿no? Entonces, alcanzar ese Ikigai es como alcanzar una plenitud existencial, ¿no? Y eso es muy difícil, a veces uno no puede lograrlo con una actividad y tiene que hacer 2 actividades, ¿no? Por eso ves personas que trabajan mucho, pero además están metidos en actividades más de caridad, ¿no? O participan en organizaciones, en parroquias, ¿no? Porque buscan con estas 2 actividades acercarse un poquito más al equilibrio entre estas cuatro grandes preguntas, ¿no? Entonces, en eso consiste el Ikigai. Ahora, las redes sociales, tenemos Facebook, LinkedIn, que es mucho más laboral, pero también está Instagram, Twitter, más de opinión. Sí. ¿Qué papel juegan en esta gestión de la marca personal? A ver, un elemento importante de la marca personal es una vez que tienes definido esto, empieza ya el trabajo de la visibilidad, ¿no? Participar, publicar, participar en espacios de discusión, en conferencias, ¿no? En foros especializados, ¿no? Son marqueteros en los espacios donde se juntan todos los marqueteros. En ese caso, para mí la plataforma dominante es LinkedIn, ¿no? Porque estamos hablando de posgrado, ¿no? Estamos hablando de un nivel ya medio gerencial hacia arriba, ¿no?
Ahí estamos claramente con LinkedIn como la vía. Twitter es un poco más político, ¿ok? Sí. Entonces, el yo político a lo mejor puede estar en Twitter, pero el yo profesional con tu marca personal está en LinkedIn. Ahora, puede ser que el perfil que tú hayas ideado para ti es alguien con mucha opinión o para un perfil político, supongo que sí funciona. No, ahí sí tendrías que ir a Twitter, de todas maneras. Qué buena aclaración la que haces. Sí, si vas a ser, por ejemplo, un periodista, ¿no? Una persona que está de alguna manera tratando de posicionarse, un político, un ministro con alta exposición, un vocero, sí. Twitter es el canal, ¿no? Pero si quieres abrirte espacios y poder empezar a tener contactos con quienes intercambiar de alguna manera información, intereses, LinkedIn tiene una muy buena plataforma para armar grupos, ¿no? Grupos de interés. Y esos grupos de interés en realidad son muy activos, ¿no? Muchas veces se comunican entre ellos y empiezan a salir también ahí ciertas oportunidades laborales, proyectos, a algunos les sale consultorías por ahí, ¿no? Facebook es probablemente más del grupo cercano, el grupo de amigos, el grupo familiar, que siempre es bueno repostear las cosas en Facebook, pero digamos el impacto más fuerte se da en LinkedIn, ¿no? Entonces, persona que actualmente no tiene un LinkedIn bien desarrollado es una persona que está invisible, ¿no? Una de las cosas que hacemos en clase es, antes de la primera clase, yo le paso lista, ¿no? Previo a la clase, cuando preparo mis clases, paso el listado y a todos los busco en LinkedIn, ¿no? Entonces yo veo ahí quién es visible y quién no es visible. Entonces cuando algunos me dicen, profesor, ¿usted me ha contactado como amigo en LinkedIn como contacto? Sí, efectivamente. Y otros dicen, pero profesor, a mí no. Bueno, es que el problema es que no eres visible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por decir, se llama Pedro Pérez, ¿no? Y hay 2000 Pedro Pérez o 2000 Alex Salas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, usa tus dos apellidos, ¿no? Porque si no, no te van a encontrar fácilmente. O pon más claramente en qué país estás, ¿no? Porque hay Alex Salas en 35 países, ¿no? Entonces, con eso arrancamos, porque la visibilidad en LinkedIn es bien determinante. Ahora, en tu experiencia, dictando ya varias veces este curso, nuestro profesor dicta el curso de Networking y Marca Personal en nuestra escuela, ¿cuál es el porcentaje de personas que tienen un buen LinkedIn y cuál es el porcentaje de personas que fácil no tienen, ¿no? Más o menos, ¿cómo lo has visto? A ver, aunque no lo creas, aún hay gente que no tiene foto en el LinkedIn, sale la silueta nomás, ¿no? Pero estamos hablando de un 5 o 4% del salón, 5% del salón. Después las fotos son buenas, mientras mejor resolución tengan, mejor, ¿no? Después hay una descripción, hay un buen grupo que tiene LinkedIn como una descripción resumida de su currículum, ¿no? Que son, yo te diría, la mayoría. Es como ver el currículum, pero de manera virtual. Ahí no hay mucho. Y el siguiente paso es el currículum, una buena autodescripción de quién soy, ¿no? Qué me interesa y qué busco, ¿no? En este pueblo virtual que es LinkedIn, ¿no? Y luego hay un grupo ya menor, o sea, hay un grupo, el siguiente nivel es que leen cosas y republican, ¿no? Que eso también depende mucho de la marca personal que quieras poner, ¿no? Hay casos de personas que, por ejemplo, republican todos los días la portada del periódico, ¿no? Y eso no agrega valor por ningún lado, ¿no? Entonces eso más bien destruye tu imagen dentro de LinkedIn. Pero hay personas que sí ven, por ejemplo, un artículo interesantísimo en Harvard Business Review en un tema que le interesa a él y lo comparte. Entonces las personas empiezan a verlo como un broadcaster de ese tema, ¿no? Y ayuda a su visibilidad y a su posicionamiento. Un nivel más es cuando empiezan a escribir y se mandan a escribir con temas, artículos de opinión propia, que eso sí genera un impacto mucho más fuerte, ¿no? Ahí las personas empiezan a conversar contigo, a mostrar sus acuerdos o desacuerdos, pero en general LinkedIn es un mundo muy diplomático, muy tranquilo, no hay trolls, ¿okay? Sí. Entonces las conversaciones son muy buenas, muy constructivas, muy alimentadoras en general. Y eso ayuda a que vayas teniendo efectivamente buenas relaciones con otros usuarios, ¿no? Ahora has mencionado LinkedIn como la red principal laboral, ya todos lo conocemos. Twitter en el caso de que quieras ser una personalidad mucho más política, eres algún vocero.
Facebook tal vez para un círculo más cercano. ¿Qué pasa con el caso de Instagram? Que ahora hay mucha gente que está pasando a Instagram, tienen cuentas ahí. ¿Cuál es el manejo que se debe tener con esta cuenta? A ver, Instagram efectivamente es mucho más visual, funciona bajo una lógica de mosaico. Yo te diría que es una herramienta que va a ir cobrando cada vez más fuerza en la medida en que las nuevas generaciones vayan empezando a ocupar las plazas medias y altas de las organizaciones, ¿no? Van a empezar a preferir usar esas plataformas más que LinkedIn. Yo intuyo que LinkedIn también va a absorber algunas características de Instagram a futuro, si es que quiere continuar con las nuevas generaciones. Pero definitivamente si tú estás buscando talentos jóvenes, si tú estás buscando mentes con una visión nueva de las cosas, tienes que buscar también en Instagram, ¿no? Ahí tienes, los líderes del mañana están usando Instagram, ¿no? Y les va a ser un poco difícil pasar a LinkedIn si es que LinkedIn sigue con las mismas características. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre marca personal e imagen y la imagen? ¿Es lo mismo? La imagen es yo lo veo como una figura al momento respecto de la marca personal. Tú puedes tener una imagen que calza o no con tu marca personal, ¿no? Es como que hay personas que quieren pesar pues 70 kilos, ¿no? Y tener ciertas medidas. Esa es la marca que tú quieres tener, ¿no? Y la otra realidad es cuando te tomas una foto, te pesas y vas a ver que no calza mucho, ¿no? Entonces, la marca personal es más propuesta, es más estática, y la imagen es más lo que se ve en el momento, ¿no? Lo que las demás personas perciben. Y eso es un ejercicio que también yo recomiendo que se haga mucho, ¿no? Las personas se pueden autopercibir de una manera y su entorno lo percibe de otra, ¿no? De hecho, también en la última clase habían personas que decían, yo soy súper creativo, yo soy súper visionario, ¿no? Y cuando le preguntabas a su grupo de referencia, decían, no, es más analítico, ¿no? Es más orientado a la acción, pero no es tan creativo como esta persona está diciendo. Entonces, no solamente uno tiene que pensar cómo soy, sino que uno también tiene que consultar. Ahí las evaluaciones 360 o 180 también son buenas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en el caso que mencionas, ¿no? Yo tengo este anhelo, este ideal de ser un tipo de persona, un tipo de profesional, pero no me he ganado tal vez buena fama, no sé. Debería, o como tú dices, ¿no? La gente no me ve creativa, sino me ve más analítica. ¿Debería girar el rumbo que tengo o seguir persistiendo en lo que yo quiero ser, a pesar de que la gente me vea de otra forma? Claro. No, yo creo que sí. Hay cosas que pueden ser pues insalvables, ¿no? O sea, si yo quiero ser un referente de las matemáticas puras en el Reino Unido, ¿no? Y he estudiado Derecho y hago pruebas que acreditan que no tengo mucho razonamiento matemático, obviamente hay que renunciar a eso. Es posible, pero es muy poco probable, ¿no? Yo creo que cuando hay autoconciencia, una persona tiene ahí la decisión de si quiere cambiar o no quiere cambiar con esas brechas que tiene, ¿no? Yo he visto personas que de repente no son muy locuaces para la comunicación, pero entran en un régimen súper disciplinado de entrenamiento, hablan frente al espejo, se meten a talleres de teatro, ¿no? Y terminan siendo efectivamente teniendo el suficiente nivel de comunicación como para ser voceros, por ejemplo, ¿no? Depende mucho de si uno se lo propone, y sobre todo tú puedes hacer el plan, pero el tema es la fuerza de voluntad, ¿no? Todo el mundo dice que el mejor día para cambiar es mañana, ¿no? No, y el día necesario es hoy, ¿no? Y de hecho el plan lo finalizamos con 8 acciones, de las cuales 3 son hábitos. O sea, no es me voy a inscribir en el inglés, ni voy a hacer un tema pasado mañana, sino si yo quiero ser un especialista, por ejemplo, en marketing, yo todos los días religiosamente de 6:30 de la mañana a 7 leo un artículo significativo de marketing y me hago el hábito, me guste o no me guste, me cueste lo que me cueste, sí, ¿no? Porque si no empiezas a cambiar esos hábitos y no empiezas también a actuar como aquella persona que quieres, como la que te quieres posicionar, entonces no vas a cambiar, ¿no? Entonces eso exige mucha inspiración, mucha transpiración, más allá de la inspiración del armar tu propio plan. Y dedicación, ¿no? Mucha dedicación. Sí. Ya tenemos preguntas de las personas que nos siguen a través de Facebook. Martín Terrones nos pregunta, ¿cómo motivarnos diariamente para tener
motivos diariamente para estar productivo, sin pensar en el cheque mensual y los bonos de productividad? Ok, esa es una pregunta muy buena, la que plantea Martín. Básicamente tienes que tener claro la imagen de quién quieres ser y pregúntate todos los días si te estás acercando o te estás alejando de esa persona, ¿no? Pregúntate si a lo mejor valió la pena estar 40 minutos en el Facebook, ¿no? Es algo que estés viendo charlas interesantes, o si de repente en ese momento podías hacer un poco de ejercicio, meditación para bajar tu estrés, o si podías de repente estar en blanco y concentrarte para pensar en tus planes, ¿no? O si podías entrar a LinkedIn para poder trabajar. Yo creo que si cambias 40 minutos de Facebook por 40 minutos de LinkedIn, el efecto es, pero así, impresionante, ¿no? Es cuestión de decidir y a los pocos días empiezas a sentir, no solo a sentir, sino a ver y a sentir las consecuencias de ese cambio y se vuelve un hábito que te gusta, ¿no? A veces hay que entrar en hábitos a la fuerza, pero siempre hay que tener claro y nunca olvidarse de quién es la persona que quieres alcanzar a ser en términos de marca personal y posicionamiento, ¿no? Y eso todos los días, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana o a las 5, a la hora que te levantes, lo primero que piensas y miras es esa imagen, ¿no? Y sobre eso vas avanzando. En tu experiencia, ¿cuáles son las dudas que más se repiten entre los profesionales al momento de querer construir su marca personal? Básicamente, la duda es la que comentaba al inicio, ¿no? Que cómo construyo la marca, y la marca es como una cosa que yo la dejo ahí, y no ve mucho la parte del esfuerzo, ¿no? De la actividad, entonces se aclara un poco esos temas. Lo otro es cómo disminuyo mis brechas a nivel de personalidad, de inteligencia emocional. Entonces ahí la respuesta es primero tomando conciencia. O sea, ya sabes que eres así, ¿no? Entonces, al ser así, tienes que tomar acciones, ¿no? Dependiendo de la brecha, uno va viendo. Por ejemplo, hay personas que son muy analíticas y los vínculos interpersonales no les importan mucho, pero es necesario que lo desarrollen porque van a negociar cosas con otras empresas y temas por el estilo. Entonces, ahí probablemente es, ok, tienes que empezar a participar más en grupos, tienes que empezar a hacer a participar de repente en talleres de expresión corporal, temas relacionados con teatro. A mí me encanta mucho el teatro y generalmente recomiendo, ¿no? Actuación en términos de poder soltar un poco todo lo que es la expresión emocional. Se va viendo, pero muchos preguntan es ¿qué me falta? ¿No? Y por eso es que nosotros arrancamos los cursos de manera básicamente con autoconocimiento, ¿no? Con estas pruebas psicológicas y de inteligencia emocional. Ahora, esto que mencionas del teatro y de que te ayuda, imagino, a poder a soltarte, ¿no? Sí. A ser un poco más locuaz. ¿Es importante en igual medida para todos, para todo tipo de profesional? ¿Es importante para todos? Yo creo que sí. Porque las organizaciones, al fin y al cabo, somos personas, ¿no? Y la calidad de las organizaciones, y eso puedes ver diversos estudios, está determinada por la calidad de las relaciones interpersonales que hay, ¿no? Mientras mejor manejes tus relaciones interpersonales, aunque seas un analista de un tema que te pasas todo el día en la computadora y a lo mejor no hablas con nadie, aún así necesitas relacionarte bien con la persona que está en la oficina de al lado, ¿no? Entonces, eso es importante y no solamente te enriquece como profesional, sino también como ciudadano, como familia, como familiar y como amigo de muchas personas que uno es. O sea, uno es una disciplina que hay que trabajar, ¿no? Desarrollar siempre estas habilidades sustanciales. Ok, Alex, ya la última pregunta para ir cerrando el live. ¿Por qué es importante para todo tipo de profesional empezar a tomar en cuenta nuestra marca personal? A ver, el problema, si es que no tomas en consideración la marca personal, es que las circunstancias van a guiar tu rumbo y tú no vas a ser dueño de tu destino, vas a ser como un barco sin timón, ¿no? Y eso no es muy agradable, si fuese una situación así, bueno, no haríamos estos cursos, estos programas, pero en realidad uno tiene mucha influencia en el destino al que llega, ¿no? Incluso no renunciando a manejar el timón, ¿no? Es una decisión la que uno toma prácticamente de manera tácita, ¿no? Entonces es importante porque si no, en la medida en que uno no es visible y no tiene una diferenciación clara, va a estar siempre pues de un punto de la tabla hacia abajo, ¿no?
y eso tiene un correlato también pues, en los temas remunerativos, ¿no? Y finalmente en temas de trascendencia, hay mucha gente que quiere trascender, dejar un buen recuerdo de su actividad profesional, y si es que uno no trabaja esa marca personal va a tener muchas más barreras respecto a las necesarias, ¿no? A ver, me dicen antes ya de despedirnos que tenemos una última pregunta. ¿Ya? Pierre Maguiña pregunta, ¿cómo puedo autodefinir una marca personal que venda en el mercado laboral cuando quiero ascender en mi carrera? A ver, cuando uno quiere ascender en la carrera, primero hay que ver en qué sector estás. Generalmente vas a tener un primer tramo, que es un poco el más junior, donde te van a exigir más especialización técnica, ¿no? Que domines, que manejes más conocimiento, más aspectos de ese tipo, y a partir de cierto momento ya te empiezan a exigir las habilidades sustanciales, ¿no? Que puedas establecer acuerdos, que puedas comunicarte bien, que puedas trabajar en equipos donde hay archirrivales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en el caso de esta consulta hay que tener en cuenta esos dos ejes, ¿no? No quedarse desfasado en la parte técnica, pero ir pensando, si yo quiero seguir subiendo, cuáles son las habilidades sustanciales, las mal llamadas habilidades blandas, que está esperando la organización de mí. Pregunta clave es siempre si mis valores personales comulgan con los valores de la organización, ¿no? Hay gente que le gusta la solidaridad, la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, y trabaja pues en una empresa de cobranza coactiva, ¿no? Entonces, ahí no tiene mucho futuro la persona, porque en algún momento se va a sentir hastiado de trabajar ahí, ¿no? Entonces lo importante es buscar empresas donde haya afinidad de valores, y a partir de cierto tramo fijarse más en las habilidades sustanciales que en las habilidades técnicas, ¿no? No nos dejan ir, Alex. No, tenemos otra pregunta más. Cristian, a ver, se me fue. Cristian Pizarro nos dice, ¿qué sugieres sobre este tema en profesionales vinculados al derecho? ¿Ha tenido experiencias con abogados a gestionar una marca personal? Sí, justamente en el programa hay varios programas de derecho acá en los que trabajamos este curso. A ver, en el caso de derecho, yo diría que hay un elemento patente, ¿no? El primero es que cuando tú tienes abogados conversando, tú tienes 3 abogados, y diplomáticamente lo digo, pero hay 4 opiniones, ¿ya? Porque el derecho es un arte muy argumentativo, es una carrera muy argumentativa en la cual siempre uno quiere tener la palabra final, ¿no? Entonces, yo lo que he observado en diferentes organizaciones es que áreas de abogados son poco productivas, porque hablan mucho, pero zanjan y acuerdan poco, ¿no? Yo creo que para poder diferenciarse en escenarios legales, en bufetes de abogados, en áreas de asesoría legal, lo importante es trabajar con este concepto de intención colaborativa. ¿Okay? ¿Qué es intención colaborativa? Básicamente no ir con el temor de decir voy a salir siendo el que menos sabe, sino con la intención de decir, oye, yo vengo acá a aportar con algo y aprender también de los demás, y sobre eso construir una solución mejor. Cuando yo he visto abogados que tienen esta actitud, efectivamente son capaces de estructurar soluciones mucho más rápido y no se quedan tanto en esa analítica, en esa parálisis por análisis, que a veces puede ser poco digerible para otras áreas que son, entre comillas, las clientes o las empresas clientes de estos abogados, ¿no? Entonces mi recomendación sería, esa es la palabra clave, intención colaborativa. Ok, muchas gracias, Alex, por haber estado con nosotros. Se ha pasado el tiempo volando. Y muchas gracias a ustedes por habernos seguido en esta transmisión en vivo conversando sobre cómo gestionar una marca personal exitosa. Hemos estado conversando con Alex Salas, docente de Pacífico Business School y docente de nuestro Corporate MBA. Con nosotros hasta otra oportunidad. Chao.